Bienvenidos a un nuevo episodio de Philosoph IA. Yo soy Juan y hoy estamos con... Estanislao, Y vamos a charlar el tema de la gobernanza global de la inteligencia artificial. Yo soy Juan, estudio filosofía, un doctorado en la Universidad de Rochester y hace años que vengo estudiando computación también. bueno, yo estoy estudiando una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santa Fe, en Argentina, en Santa Fe, y desde hace 6 meses más o menos que estoy interesado y estoy investigando sobre las implicancias de la IA en el sistema internacional. Muy bueno, muy bueno. Vos sabés, yo arranqué el verano pasado, que tuve la suerte de escribirle un mail a un profesor de Oxford, porque vi que estaban dando una clase de la filosofía política de la IA, y le mandé, le dije, mira, yo no soy estudiante de Oxford, pero encontré el syllabus, ¿no? Lo que era Ujú. el curso, y voy a estar leyendo. Encontré todos los papers, ¿viste? Me puse a investigarlos, a buscarlos todos, menos uno de los papers del profesor que daba la clase. Así que le mandé de cara rota, che, ¿me pasás una copia? Y me dice, no, no puedo, porque tengo cierto contrato con Sí, el editor y, un claro, la NDA. imprenta. Exacto. Pero te espero lunes, acá tenés el link de Zoom. Así que eso me metió de cabeza en el tema de la política de la IA. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este paper, el caso para la gobernanza global de la inteligencia artificial, argumentos y problemas delante. Este paper es de Mark Koekelberg. La verdad me gustó mucho. Vamos a motivar eh, por qué vale la pena leer esto, ¿no? ¿Por qué gastamos nuestro tiempo en esto? Así es. Bueno, sumando a lo que dijo Juan, nos pareció muy interesante este paper porque pone al uso de la inteligencia artificial como algo que interpela a todos los ciudadanos, y eso se hace gracias a una lógica que sigue el autor, republicanista. Él es partidario de una tradición republicana para entender este problema, y es una tradición de la filosofía política muy interesante porque se distingue del liberalismo tradicional, que tiende a un individualismo metodológico más fuerte que el republicanismo. Explícame un poco ahí justo que estás dando la diferencia. ¿Qué, qué es esto de este framework republicano? Podríamos decir que esta escuela nace un poco posterior a lo que fue el liberalismo clásico inglés, anglosajón. Estamos hablando que es posterior a John Locke y a todos los padres del liberalismo clásico. Y se podría decir que es una gran familia el republicanismo, es parecido al liberalismo en este sentido, hay muchos autores, muchas corrientes, pero lo interesante es que todos se consideran como antitiránicos y en favor del imperio de la ley, y no a favor del imperio de un déspota o de un gobierno autoritario. Bien, Podríamos decir que nace con Montesquieu en adelante, este tipo de pensamiento. bien. Entonces el autor suscribe a un marco republicano, republicanista, como dijiste, y nos va a dar una serie de razones por la cual la gobernanza de la inteligencia artificial no debería ser local, sino que global. Y voy a empujar un poquito. Estoy de acuerdo, pero viste, para jugar abogado del diablo, Mark nos dice que la IA tiene efectos que son transnacionales, ¿no? Que el mismo sistema quizás lo usas acá, lo usas allá y tienen problemas diferentes. Y Mark nos dice, por ejemplo, imagínate que tenés dos países, uno al lado del otro. Eso de uno al lado del otro lo agregué yo. En el cual uno tiene cierta regulación que no permite que los taxistas pierdan su laburo y el país de al lado no tiene esa regulación. Bueno, los del país de al lado, todos los taxistas sufren posible pérdida de trabajo, mientras que los del el otro país que sí tienen la regulación eh, no pasan por ese problema. Entonces, eso es un claro ejemplo de eh, las inequidades que pueden emerger. ¿Esa es una palabra en español? En- ¿Emerger sí, en sí, español? Bien, sí. emergence me salía.
Pero sabes que estaba hablando de esto, y ahí te cedo la palabra. Estaba hablando de esto con Sí, un sí, sí. compañero acá en la Facu, y me dice, bueno, pero fíjate, hay un país en Europa donde la prostitución está regularizada. Y la prostitución también es un tema que tiene efectos transnacionales, globales. ¿Cómo diferencia la IA de la prostitución? ¿Por qué una debe ser gobernada de forma global y la otra no? Bien, bien, es un gran dilema. Es un gran dilema. No, Yo no sé como, si lo podemos responder. no sé si vamos a encontrar la respuesta hoy, pero es cierto desde un punto de vista ontológico que la IA en general no tiene limitaciones materiales, no está concentrada en un cuerpo o dentro de una nación. Es un problema que se despliega overseas, más allá de una frontera. Entonces, eso nos ayuda a entender que desde una óptica hobbesiana de la filosofía o de la filosofía política, no se podría contener a la gobernanza de la inteligencia artificial dentro de un leviatán solamente, o que cada leviatán del mundo la pueda regularizar a su merced. Al contrario, por ahí lo que introduce el autor Kokelberg en este paper es que también de algún modo se tiene que interpretar la tradición kantiana del republicanismo, en el sentido de que en algún punto todo ser humano también es ciudadano del mundo global, de este mundo cosmopolita, que se ve interpelado a través del Internet, a través de la Web3, a través de tecnologías como la inteligencia artificial, de manera conjunta, de manera universal. Por eso yo creo que es muy interesante lo que hace el autor, Mark, que es plantear este problema. Él hace una reconstrucción histórica desde la poli griega y demás, pero plantear a la gobernanza de la inteligencia artificial como si fuese un problema a discutir en el ágora, pero en el ágora internacional, global, mundial. Es decir, es algo que se tiene que ser gobernado desde el sentido de la gobernanza, pero desde una óptica internacional, universal. Bien. Y ahora nos podemos meter un poco más, si querés, en eso. Quería nomás porque estaba acá repasando un poquito el paper. Sam Altman, el CEO de OpenAI. Bueno, el tipo dice muchas cosas, pero entre una de ellas, y no sé cuánto le creo, pero entre una de ellas dice que es necesario coordinar una regulación internacional para la IA generativa. Interesante. Y también parece que un par de líderes del G20 participaron en una conferencia de gobernanza global llamada Good and for All, donde, bueno, Sam Altman participó y nos dijo esto. Me llama la atención que Sam Altman siempre dice estas cosas, pero a la vez dice, queremos ganar la AI Race, ¿no? La carrera. Medio incompatible. Ganar la carrera con hacerlo por el bien. Y sí, eso es un tema, también otro debate interno de esto que estamos discutiendo sobre el paper, porque también se despliega la problemática filosófica de que muchos CEOs o personas relacionadas al tratamiento de la inteligencia artificial como un asset, como algo que genera profit, como algo que les produce poder económico en cierto punto, obviamente que están a favor de en un discurso benevolente hacia la inteligencia artificial, pero por otro lado es obvio que están en el forefront o en la vanguardia, entonces siempre van a estar ganando algo detrás de ese discurso benévolo a priori. No es algo tan blanco o negro, sino es un gris, claramente. Total. Generan el problema y te tratan de vender la solución también. Pero, ¿por qué no vamos con estos puntos que teníamos un poquito pensados? Quizás el primero es, por qué una gobernanza global? Creo que ya es lo que venimos hablando. Pero la idea es garantizar que la IA beneficie a toda la humanidad, no solo a algunos selectos, y poder mitigar ciertos riesgos como el sesgo, problemas de seguridad, el impacto ambiental, eso podría ser un episodio en sí. Pero bueno, todos esos problemas trascienden fronteras. ¿Podemos debatir un poco Sí, más esos? claro, claro. Yo vengo desarrollando una opinión personal sobre esa problemática en específico. Y en resumidas cuentas, creo que la gobernanza global de la inteligencia artificial ayudaría a que no se genere una epistocracia
o un gobierno de quienes tienen el conocimiento por sobre quienes no lo tienen. Porque de alguna manera al proceder con esta gobernanza global universal de la IA, lo que se consigue es que se democratice esta problemática y se la considere como una problemática del espacio común y no del ámbito privado de cada individuo. Y eso es muy interesante porque le sacaría esta caja negra que se produce, estas diferencias estructurales que hay entre las personas quienes están en contacto con esta tecnología y quienes no tienen acceso a la educación necesaria o al tratamiento necesario de esta tecnología. Y eso podría generar que se cree más que una aristocracia en el sentido platónico, una oligarquía, porque se tendería a perseguir solo el interés de algunos pocos y esos pocos son quienes tienen esa episteme que, no que el resto de la sociedad no la tiene por una falta de acceso. Bien, me parece saltaste al segundo punto, perfecto, que serían los desafíos de la gobernanza global. Bueno, vos acá nos diste quizás la razón de por qué la gobernanza global es importante. Hay un temor de que la gobernanza global, eh, por, por- por cierto lado, tenemos un problema de que la IA es eh, por una, por un sector privado, tiene efectos a nivel individual y a nivel colectivo. Pero también hay un temor de que la gobernanza global termine concentrando el poder en instituciones no democráticas y quizás no tenga un enfoque lo suficientemente inclusivo con las suficientes partes interesadas teniendo voz y voto en el tema. Hay un ejemplo, fíjate, la Unión Europea ha sacado un par de bills, pero lo que no me acuerdo si esto nos lo dice Mark en este paper o algún otro que leímos. Sí, sí, creo que se mencionaba acá, me De parece. que no, la organización que escribió, que estuvo trabajando esta regulación, no le dio voz ni voto a ningún ciudadano fuera de esa institución. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí también se desglosa otro lindo planteo o problemática, que es que esta tecnología, si nos remontamos a la etimología de tecné, que quizás es la que trabajan los clásicos, los antiguos, es importante que la tengamos en cuenta porque tenemos que entender que la tecné es un tipo de sabiduría que nos ayuda a hacer nuestra vida más fácil, o por lo menos alcanzar nuestra virtud en clave aristotélica de manera más sencilla. Pero además demuestra la problemática interna que tienen las democracias representativas hoy, y sobre todo a escala global, porque se rompe la conexión entre la base, entre quienes prestan sufragio a sus representantes y los representantes en sí, que esos representantes persiguen sus propios intereses, o persiguen o van a sus propios cometidos, y es lo que pasó de hecho, o lo que explica el autor en este paper, que resumidamente lo que pasó con el AI Act de la Unión Europea, que es un framework para mitigar riesgos en distintas industrias relacionadas con la IA, que pasó que quienes diseñaron ese proyecto de ley, esa bill, eran personas que no necesariamente estaban en contacto con el ciudadano de a pie. Claro, Y ahora el ciudadano de a pie se ve vinculado legalmente a eso que decidieron personas que no necesariamente representaban sus intereses. 100%. Y quizás estamos salteando un par de puntos, pero Mark nos da una posible solución, ¿no? En parte, Mark nos dice que, y acá volvemos al tema del republicanismo, nos dice que en un framework republicano, el ciudadano, o sea, se espera que el ciudadano participe. No sé qué tan duro es esto en el sentido de si es, bueno, se espera como cierta expectativa, pero queda en vos, o si es un duty, ¿no? Si es algo, un deber. No me quedó claro eso en el paper y bueno, no leo Petit desde el verano pasado, así que no sé en dónde estoy, ¿no? Si es como una sugerencia, tipo, tenés la posibilidad y Yo estaría creo que bueno, o si es más que se lo espera casi como en Argentina, que tenés que ir a votar o si no.
Yo creo que va un poco por ahí, como de la Argentinian Way, en el sentido de que la gran distinción del republicanismo y el liberalismo en sus orígenes es la noción de virtud cívica y de participación ciudadana. Si bien no es un contrato social tan duro como el rusoniano, por ejemplo, quien te obliga, quien te obliga y además obliga a que tu interés individual esté en la misma línea que el interés de la voluntad general, porque si vos no pensás como la voluntad general, no serías un ciudadano de bien y te deberíamos echar de ese contrato social, porque ahí es donde se pone Se tiránico pone muy Rousseau. picante. Claro, sí, totalmente, porque ahí es como que, ok, tenés que encajar acá. Yo creo que lo que justamente trae el republicanismo a colación es como una middle way o una manera de conciliar esos puntos extremistas del contrato social rusoniano y el individualismo metodológico agudísimo que quizás presentan escuelas minarquistas o libertarias, si se quiere. Yo creo que en este caso de la inteligencia artificial y además el énfasis que hace Mark en esta cuestión es que justamente, si bien existe una esfera privada, el ciudadano, por el bien de los demás y por su propio bien, tiene que participar de la esfera pública y ayudar activamente a la gobernanza de la IA. ¿Y cómo nos dice, qué bueno, y cómo nos dice Mark que podemos participar? Primero que nada, me gusta que dice que no seamos nomás consumidores, consumidores de los sistemas y consumidores de derechos, sino que, bueno, vos habías propuesto la palabra prosumers. Yo no estoy 100% seguro si esa es la palabra que va, pero está más cerca, está bastante más cerca. Entonces, por un principio, Mark nos dice que el usuario tiene que empezar a demandar un poco más. Demandar primero, por ejemplo, viste, OpenAI, Anthropic, todos tienen esa paginita que dice nuestro commitment con la IA responsable. Y ahí me estoy pasando un poco a el Substack de Luisa Jarowski, Ujú. muy bueno. Pero lo que nos dice es que el consumidor tiene que dejar de esperar así, sentado en los laureles, que el gobierno, los gobiernos y las instituciones como OpenAI, etcétera, hagan así todo por nosotros, ¿no? Es una posición medio naive. Sí, 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 sí. Entonces dicen, bueno, arranquemos por, primero que nada, abrir los ojos. Si lees alguno de estos de estas páginas sobre IA responsable y su commitment con la humanidad, son todos buzzwords. ¿Viste? No hay nada ahí sólido o de Sí. nada sustancial. Hay uno, bueno, acá lo tenemos. Tengo el statement de IA responsable de Microsoft. eh, y es bastante interesante porque, bueno, no te voy a leer la página entera, pero dicen básicamente que tienen un commitment con el uso responsable, pero no dicen nada de qué es lo que es el desarrollo del uso responsable. No dicen nada sobre temas legales, no dicen nada sobre cómo se han hecho investigación de cómo lo que están haciendo es responsable. No hablan Yo sobre creo copyright, por ejemplo. El copyright es un justamente. tema súper importante. O sea, ¿cómo puedes decir que vas a beneficiar a la sociedad mientras estás usando toda esta data de otras personas para entrenar a tu IA y después lucrar con eso? Yo creo que estamos viendo también un revival, por así decirlo, un renacimiento de la lógica sofista de la ética y la política. ¿Qué quiero decir con esto? Algún pensador platónico de la antigüedad se hubiese preguntado, como lo estamos haciendo nosotros, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer en la gobernanza? ¿Cuál es la esencia de la gobernanza o del uso ético de la IA? En cambio, yo creo que lo que estamos viendo es como se acepta que no hay una esencia pura y lo que se trata de hacer son sofismos o maquillajes, palabras vacías, bombastic words, así que suenen bien, pero que no necesariamente trabajan la problemática porque verdaderamente quizás no hay un genuino interés en desglosar la problemática como tiene que ser tratada, sino simplemente hay una
cuestión de quedar bien con la sociedad, como lo de Sam Altman. Sí, hay que regular la AI o hay que plantear un framework de gobernanza universal. Bueno, pero ¿cómo? Me encanta la invitación, pero hay que poner el trabajo también y también eso es responsabilidad nuestra de los ciudadanos a pie, que no estamos exigiendo, que no estamos demandando que ese trabajo sea realizado. Bien, es complicado también. Un tema, el primer problema sería salir de la cueva, abrir los ojos y darnos cuenta de que hay que hacer algo. Otro tema es cómo nos hacemos escuchar. Ahí Mark no nos da mucho, sino que nos dice quizás una de las formas de poder lidiar con esto es aprender él usa la palabra tinker, que es como jugar con estos sistemas. Entonces, quizás una idea. ¿Por qué? ¿Por qué habría que tinker primero, antes de seguir? Bueno, Mark nos dice que si no entendés cómo funciona la IA, cualquier cosa que digas por ahí no tiene un suelo medio sólido. Entonces dice, lo primero, para poder llegar a esa virtud cívica, que para Mark esta virtud cívica republicana ahora incluiría temas relacionados a la IA. O sea, el tipo dice, fíjate, el efecto que tiene es claramente político y eso le da pie a Mark para decir que el tema de la gobernanza de la IA es parte de la virtud cívica y ese civic duty. Y, y nos dice entonces, es clave, primero, trabajar la educación de los ciudadanos para que puedan entender lo que está sucediendo, para que puedan entender cómo funcionan estas cosas, para que entiendan temas de bias, para que entiendan en qué momentos pueden estar siendo manipulados, que es cierta forma de protección contra la manipulación. No sería una solución absoluta, pero al menos si sabes que estás siendo manipulado, bueno, estás en una mejor posición que si no lo sabes. Sí, es muy interesante ese punto. Yo ahora sí rescataría de Rousseau, que hace un poco lo castigaba, y de Montesquieu también, que la educación hoy en día que debería ser ofrecida por el Estado, en el sentido republicano, ¿no? Para crear una conciencia civil, para crear una educación civil y para que todos comprendamos un poco la importancia de la virtud cívica y el espacio público, debería sin dudas integrar conocimientos eh, sobre el uso y las implicancias de la inteligencia artificial. Porque si queremos hacer una gobernanza global en clave kantiana, de que todos los ciudadanos del mundo participen en este proceso de regularización y de legislación sobre la IA, es importante que todos tengamos un common ground o una base común para discutir y ponernos de acuerdo sobre cosas ya entendidas. Y que no sea una disputa agonal, que esto lo menciona Mark en el paper, autora que no me gusta, por supuesto, por eso le voy a dar un poco, no con un caño, pero sí ser crítico con Chantal Mouffe. Ella se queda, en mi opinión, creo que se queda en una vía intermedia entre el republicanismo antiguo del siglo XIX y lo que propone Hannah Arendt ya del siglo XX, porque simplemente se queda con una lógica ontológica y óntica de la política que simplemente la define como un espacio agonal, como un espacio de lucha, donde chocan fuerzas, donde hay desentendimiento, donde hay diferencias. En el espacio público se tienen que dar las diferencias y las confrontaciones, pero no intenta dar una solución como lo da Hannah Arendt, de encontrar una verdad en el consenso, en el deliberar, en el estar en el espacio público, debatir y encontrar qué es lo que nos hace bien a todos en común. Ese es uno de los temas de este otro paper de Mark, que es IA, The Common Good y el déficit democrático en la gobernanza. Entonces, Mark nos dice en este paper que el primer problema es tratar de encontrar qué es el common good, ¿no? El bien común. Lo cual, bueno, no es fácil, pero Mark nos dice que al menos, bueno, para empezar, el bien común debería beneficiar a la gente en bases de su humanidad, no en bases de ser un ciudadano o no.
Y eso lo ves, por ejemplo, en Estados Unidos, de que tenés gente que no son ciudadanos o que no tienen papeles, pero que de todas formas reciben cierta ayuda o que se los permite estar acá o que les dan Bueno, refugio. eso es interesantísimo, porque en la historia de la filosofía política, por ahí partiendo desde John Locke, se entiende que en ese estado de naturaleza anterior al contrato hay ciertos derechos naturales inherentes a la persona. Pero por otro lado, Kant, en la metafísica de las costumbres, diría que en realidad antes de estar en la república, antes de estar en sociedad, antes de ese contrato preexistente, esa ficción, no hay derechos naturales, pero hay humanidad. Entonces, el individuo antes de entrar a ese contrato que le permite entrar en la república, porque la república es un gobierno lógico, en el sentido de que la razón práctica considera que la república es más lógico que una autocracia o un gobierno despótico, esa persona, ese firmante del contrato, no tiene derechos naturales en el estado de naturaleza kantiano, pero sí es humano y tiene la dignidad suficiente para pensar y para decidir firmar el contrato. Entonces, es interesante que en Estados Unidos haya personas que se las considera humanas y a otras humanas, pero además ciudadanas, con Sí, nuestra categoría. claro. Están del otro lado de la ley, pero el extranjero o el residente que no tiene los papeles no deja de tener dignidad por no ser americano, por no poseer una ID que diga, en efecto, lo Sí, sos. sí, Entonces, ahí es interesante, y sobre todo con este argumento de la IA. sí. Porque Pero mi punto era, seamos ciudadanos o no, seamos... residamos Ujú. en un país determinado o no, seguimos interpelados por la misma problemática. Totalmente. Mark nos dice que el bien común se puede referir a varios colectivos en varios niveles, ¿no? Desde comunidad hasta humanidad, o de humanidad a ciudadano y comunidades, etcétera. Después Mark nos empuja a pensar un poco la dimensión temporal. Y esto es algo también que se ve en temas de calentamiento global y qué tipo de decisiones tomamos ahí. Dice Mark que la gobernanza de la IA se va a ver muy diferente dependiendo de cómo definamos el scope, el foco temporal. Tenemos que gobernar en base a humanidad o ciudadanos de ahora y una generación, de ahora y hasta 10 generaciones. Tenemos que tener un pensamiento como si la humanidad nunca fuese a terminar. Entonces Marcos dice, no nos da una respuesta, pero nos dice que es súper importante tener en cuenta hasta dónde estamos pensando, en qué marco temporal estamos pensando. Y es complicado dar la respuesta. A ver, me parece que la mejor respuesta quizás es la que más abarque, pero a la vez tenemos problemas hoy y vamos a seguir teniendo problemas. Imagínate inclusive que pausaran el desarrollo de la IA hoy día, hoy mismo. Hay un montón de problemas que igual se van a ir desencadenando mediante diferentes personas encuentren diferentes usos, encontremos diferentes formas de hacer jailbreak, de hacerlo funcionar para cosas malas. Entonces, inclusive si frenamos el desarrollo hoy, hay una cadena de problemas que se va bueno, valga la redundancia, se va a desencadenar. Entonces, yo si fuese a tener si tuviese que responder, y sé que no es una respuesta muy satisfactoria, pero diría que habría que hacer un énfasis en el corto plazo. Pero bueno, puedo imaginar un montón de algo. ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué sería mejor un largo placismo? yo comparto con vos, creo que hay que legislar y hacer gobernanza para el largo plazo. Y yo creo que dos ejemplos divertidos, pero que nos sirven también un poco para hacer una analogía sobre lo que está pasando, podrían ser dos películas. Una es I, Robot, Soy Robot, Yo Robot, del año 2002 creo, o de principios de los 2000. Terminator, El Juicio Final. ¿Por qué? Porque creo que son dos películas, más allá de que están buenas en sí, ¿por qué son interesantes para pensar esto? Porque las dos plantean futuros eh, distópicos que no tienen topos, que no tienen lugar hoy o en ese momento cuando se filmaron, pero que muestran qué pasaría si le diéramos rienda suelta a la tecnología
sin preocuparnos por el qué vendrá o por el qué será o por el devenir de las cosas. Es un poco como el viejo dicho, mejor prevenir que curar. Bueno, yo creo que sin dudas para la tecnología y para la IA aplica, porque si bien yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, me gusta pensarlo así, es cierto que siempre va a haber lugar para hacer algo mal o para tener un interés malo, y eso puede crear un cáncer en el sentido de que puede sembrar una semilla del mal que si se lo deja sin tratar, el día de mañana podría convertirse en algo terrible. Así que yo creo que sin duda siempre que se legisla sobre tecnología, robótica y en este caso inteligencia artificial, tenemos que pensar en los que todavía no están. Bien, bien. Es complicado, tenés razón, tenemos que pensar en los que todavía no están. Yo quiero pensar, a ver, los que todavía no están podrían no llegar a estar. Por eso quizás mi énfasis en el hoy. O sea, a mí lo que más me preocupa es si llegamos a AGI o superinteligencia general. Y si llegamos a eso muy rápido, si el cambio es muy rápido, lo que me da miedo es que no nos vamos a llegar. Bueno, primero que nada, me parece que mucha gente va a perder el laburo muy rápido y que no vamos a acostumbrarnos a ese cambio lo suficientemente rápido, que quizás no va a ser, la gobernanza no va a ser lo suficientemente rápida como para ayudar o garantizar que la gente no va a terminar en la calle. Sin Entonces, dudas. entiendo esa, hay que contemplar los que no están. Tenemos gente hoy que ya están acá. No quiero decir, uff, porque sería complicado defender un argumento así fuerte. Casi que suscribiría a decir que los derechos de los que ya están acá tienen un poquitito más de valor de los que todavía no. O Bueno, que les es debemos un poquito interesante. más de Mi concern. postura, eh, yo entiendo perfectamente el argumento y hasta me tiraría por él, pero me di cuenta de algo porque yo, en mi parecer, yo siempre lo vi así, como el presente es lo que verdaderamente importa, pero luego de, por ejemplo, estar en contacto con autores como Max Weber de inicios del siglo XX, que piensa en un estado burocrático que tiende a regularizar, legislar, reglamentar y crear subcapas estatales que se van fosilizando y son cada vez más difíciles de penetrar porque se vuelven más rígidas y más sólidas y se van acumulando. Si legislaríamos todo el tiempo para el hoy, correríamos el riesgo de que si el día de mañana queremos cambiar algo o derogar algo ya hecho, sea muy difícil hacerlo. Y también yo abogaría por una gobernanza totalmente humana, aceptando el fallo, aceptando el error, porque también eso es parte de nuestra esencia humana. En cambio, si la raza humana puede llegar a desaparecer en el futuro o puede llegar a crearse un nuevo tipo de raza, es decir, estamos hablando de los límites del transhumanismo, como se está viendo con Neuralink, por ejemplo. Seres humanos con microchips insertados en su córtex cerebral, que el día de mañana quizás ese chip puede contener algún tipo de AGI que va a crear algo que no es completamente humano y tampoco, o sea, y tampoco máquina 100%. ¿Cuál es el problema? Que eso ya no sería humano. Entonces, la ética que le estamos tratando de aplicar a la IA ya no sería ética humana, sino sería ética de esa especie, que sin duda nos dejaría fuera de nosotros como humanos sin máquinas, humanos análogos. Pero prefiero correr el riesgo de pensar siempre en la humanidad como lo es hoy y tener la ilusión de que lo seguirá siendo así. Sin importar que yo creo que ese momento va a llegar. Va a llegar el momento en que nuestra especie se evolucione. Yo lo creo así. Pero bueno, eso será problema para esa especie. Yo me preocupo por los asuntos humanos y hasta donde lleguemos como humanidad. Entonces, vos suscribís a gobernar para el largo, largo plazo, pero limitándolo, esto aplica a humanos. Pensando en que Ahí pones es la, el la plazo línea. exacto. Yo legislaría en el largo plazo pensando siempre que esa legislación va a interpelar a un ciudadano humano, no a algo más.
Bien, Ese sería mi argumento. Aceptando todos los fallos, contratiempos y malas decisiones que puede conllevar eso. Pero en mi punto de vista, desde mi punto de vista, es, es justo. bien. Es justo Volvamos, aceptar eso. hagamos un paréntesis y después volvemos. Paréntesis primero. ¿Vos te implantarías un Neuralink? Gran pregunta. Hoy no lo sé, pero si me percataría que todos estamos yendo hacia eso, Ujú. probablemente lo pensaría dos veces. ¿Por social pressure? Y yo pensaría dos veces el integrarme a algún tipo de tecnología dentro de mi organismo, en el sentido biológico. Pero eso también abre la puerta a que seamos controlados por un Big Brother o por un panóptico injerto en nuestro propio organismo, que creo que es peor aceptar no tener capacidades físicas o cognitivas como una máquina. Claro, ahí está el dilema, ¿no? Si hay gente que se está poniendo esto y se vuelven súper inteligentes, y a la vez, al volverse súper inteligentes con ese chip, se vuelven también vulnerables a ser hackeados, estaríamos en una posición muy jugada. Yo hoy día, te digo, no me pongo un Neuralink ni a palos, justamente porque em, rompe con mi humanidad al insertarme algo. No es lo mismo que decir, bueno, es un pacemaker, ¿no? Que te ayuda a mantener el corazón. No es lo mismo, porque esto estaría conectado a tu mente. Podría, bueno, no sé bien cómo sería la experiencia porque no tengo uno, pero entiendo que te puede ayudar a generar. Es como el ejemplo de TrueTemp. ¿Lo tenés el ejemplo de TrueTemp? Es un ejemplo clásico en epistemología, donde tenés al señor TrueTemp, que tiene, él no lo sabe, pero tiene un termómetro implantado en la cabeza. Y el tipo todos los días sabe la temperatura. Y la pregunta es, bueno, ¿lo sabe? ¿Realmente lo sabe? ¿O lo piensa? ¿O lo cree? Pero sin saberlo. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero la pregunta, el tema es, seríamos como TrueTemp, ¿no? Tendríamos estos pensamientos o creencias y al menos es discutible eh, si el señor TrueTemp o nosotros con Neuralink, al tener cierto pensamiento, al hacer un query a una base de datos, si eso nos lleva a un conocimiento autónomo y realmente nuestro, o si estamos outsourcing, ¿no? Nuestra epistemología y eh, bueno, nuestro conocimiento en general a estas máquinas. Sí, yo sin dudas lo que observo y estoy muy contento de vivir un momento así histórico de la humanidad, es que estamos casi, si no decir, ya estamos a la vuelta de la esquina de un giro copernicano indudable en todo lo que respecta a nuestra raza humana per se y a nuestra teoría del conocimiento. Porque no puedo dejar de pensar en el Renacimiento cuando se lo quería castigar bueno, a Copérnico por haber tirado abajo la teoría heliocentrista o a Galileo Galilei por ser un blasfemo que intentaba comprender cómo funcionaba la Vía Láctea, o Descartes en el darse cuenta que él pensaba y que por pensar él existía. Entonces, y luego Kant en la modernidad, y bueno, Hegel con su proyecto de superación a Kant. Pero estamos enfrente de lo que podría ser un turning point, un punto de choque y además de cambio total en muchas concepciones que tenemos arraigadas nosotros como sociedad, que las mantenemos desde fines del siglo XVIII, es decir, desde el inicio de la Revolución Francesa y Revolución Industrial, que más o menos algunas cosas las seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Y hoy estamos viendo que se puede abrir un nuevo horizonte que es aterrador, pero al mismo tiempo es apasionante, de cómo la tecnología va a empezar a fusionarse con nuestro órgano más sagrado, que es el cerebro,
que funciona desde hace 2000 años, porque por lo menos de hace 2000 y pico, de 2400 años que se hace filosofía en Grecia, y desde antes en Oriente, con Confucio y demás, y con Sun Tzu, pero es cierto que lo que nunca se pudo penetrar o acceder en la historia del pensamiento, hoy ya es mínimamente posible acceder a ello. Y no se sabe cómo se evolucionará sobre eso en el corto y mediano plazo. Y eso es mm, tremendo, tremendo. Es como un Big Bang. Puf. No, no quiero. I don't wanna corner you, ¿no? No te quiero empujar con la espada contra la pared. Vos dibujaste la línea de la gobernanza en hasta lo que es humano, pero no lo transhumano. Parece que esa línea podría volverse medio borrosa. Aunque podría decir, no, la línea está clara, en el momento que te pones un Neuralink, ya no sos 100% humano y sos transhumano. Ok, ponele que podemos acordar con eso. Pero eso ya está funcionando, ¿no? Hoy tenemos gente que está usando Neuralink para controlar computadoras, en especial gente que no puede hablar, que tiene dificultades con eso. Entonces, ¿por qué no gobernaremos para ellos? Para mí, mi propuesta era diferente. En mi propuesta también hay gobernanza para el transhumanismo, pero con un foco en lo que hay, lo que existe. Teniendo el foco de cómo la IA puede llegar a ser en el futuro, pero más que pensando de acá a 10 generaciones para adelante, es pensando esta generación, la siguiente, quizás una más, porque son los que van a ver los primeros impactos y los más fuertes de esta tecnología. Seguramente que los ripples de las van a seguir de acá a 10 generaciones, sin dudas, pero los que van a ver este cambio, como vos decís, esta revolución, este gran hito en la humanidad, quizás uno de los más importantes desde que se descubrió el fuego, descubrió. Me parece que el foco de la gobernanza tiene que estar en estas generaciones que son los que lo van a sufrir más. Y con sufrir me refiero al cambio cultural eh, que nos va a afectar, eh, que ya nos está afectando y que va a hacer una explosión en el momento que haya AGI. Podemos seguir hablando de esto, en especial si tenés algo para decir, pero si no nos podemos mover. Hay un par de contraargumentos que podríamos ver o podríamos ignorar. Por ejemplo, hay algún argumento en contra que dice que la gobernanza global no funciona. Y Mark, viste, dice que como que no es viable. Y que hay diferencias entre valores éticos, entre diferentes países. Y otro argumento que Mark nos muestra en contra es que la gobernanza puede frenar la innovación. Entonces, si querés podemos hablar de eso. Pero también Parece, sí, sí, Mark, sí. No, Mark no, nos te sigo. empieza a... Dice, ok, estas son counter arguments, son válidos. Pero por ejemplo el primero de la viabilidad. Bueno, vos tenías un ejemplo muy timely que hablamos el lunes. Pero bueno, Mark nos dice que hay precedente, como en la gobernanza nuclear, en la aviación y acuerdos climáticos. Entonces Mark nos dice, mirá, para mejor, para peor, hemos logrado acordar en ciertos marcos globales que pueden funcionar, al menos en principio. Y nos da ciertos ejemplos prácticos. Vos tenías algo que me contaste el lunes. Sí, me tenés que ayudar a hacer el recalling porque hice muchas cosas esta semana y se me fue. Sí, sí, bueno, el lunes cuando hicimos esa llamada, me contaste de algún ejemplo super timely de un acuerdo, si no me acuerdo mal, entre Estados Unidos y China, ¿puede ser? Sí, sí, ahora sí. Gracias por iluminarme. Sí, no sé si 10 días o un poco más, China y Estados Unidos llegaron a un agreement sobre no utilizar inteligencia artificial aún en cuestiones de armamento nuclear o armamento potencialmente nuclear. Y eso es interesante porque en mi campo de estudio, en mi disciplina, en las relaciones internacionales, desde el año pasado, los investigadores empezaron a considerar a la inteligencia artificial como un activo más en la agenda de hard politics o políticas de poder dentro de los estados-nación que componen el sistema internacional. Y es muy relevante, por no decir lo más relevante, en IA que pasó hasta este momento, porque significa que Estados Unidos y China,
que a veces se los considera como los nuevos agentes de la New Cold War o la Neo-Guerra Fría del siglo XXI, de alguna manera están marcando el terreno de juego o por lo menos están diciendo, che, en estas cosas no, en otras cosas podemos ver o podemos competir, pero en esto por el momento no, porque entienden que representa un problema gigante si le dan rienda suelta a eso. Así que, pero de todos modos no estamos viendo una gobernanza global y eso es lo interesante. Es simplemente un acuerdo entre dos leviatanes que deciden no utilizar algo para atacarse mutuamente, pero es una paz en un sentido bilateral, no global. Claro. Y ahí el tema que nos trae también Mark es la posible, como un counter argument, es la posible resistencia de los países a ceder control a un ente mayor, ponele un ente de gobernanza global de IA, como si fuese una... bueno, Mark nos invita a pensar, nos tira ciertos nombres, nos dice que podríamos tener un ente, lo estoy tratando de encontrar, pero bueno, si no lo encuentro no pasa nada, lo hablamos igual. Nos dice que podríamos tener un ente como las United Nations, que bueno, según tengo entendido, la UN no delibera y no te da algo que sí o sí tenés que seguir, sino que son como cosas que vos podés suscribir o no. Sí, es interesante porque en United Nations o Naciones Unidas hay una suerte de aristocracia, desde el vamos, que es el Consejo de Seguridad. Está compuesto por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, más China, que tienen poder de veto sobre las decisiones que se deliberan en la Asamblea General. Ahora, en la Asamblea General, seas un estado pequeño perdido en el medio del Caribe o seas un estado perteneciente a la Unión Europea, un estado equivale a un voto. Entonces, ¿es complicado? Sí, es complicado, pero por lo menos es un avance. Y yo en cuestiones de IA, yo sería pro avance en Naciones Unidas, porque si bien sí, claramente Estados Unidos, China y el resto de países que componen el Consejo de Seguridad pueden vetar circunstancialmente algún tipo de regulación o algún tipo de resolución, mejor dicho, sobre gobernanza, no deja de ser un buen intento de algo que pensaba Kant ya en el ensayo, en el essay Perpetual Peace o Hacia la Paz Perpetua o Pax Perpetua, en el que él dice, eh, él plantea un mundo donde no hay un contrato de sujeción debajo de un leviatán universal, sino lo que él dice es que hay un pacto de asociación entre iguales, entre soberanos, entre muchos leviatanes, Claro, que deciden a escala mundial llegar a la paz perpetua y universal, pero están en un escalón de igualdad. No hay alguien que juzgue por encima de todos los leviatanes. Y bien, eso es interesante. Ahora, en la práctica, en la praxis, Naciones Unidas, sí, hay un poder desbalanceado. Y es de iure. Está justificado, está en los papeles. Pero bueno, es con lo que hay que jugar. bien, bien, bien. ¿Y dónde queda el ciudadano común en todo esto? Por ejemplo, Mark nos dice que se podría hacer algo como una asamblea de ciudadanos. Fíjate que dice asamblea de ciudadanos en vez de asamblea de humanos, pero bueno, ponele, vamos por ahí, en el cual em, se combina unos polls, ¿no? ¿Cómo se decía? Unos polls como ciertas votaciones Ujú. Unas encuestas. con discusiones y diálogos con expertos y políticos, discusiones y diálogos públicos, ¿no? Que cualquiera puede entrar, cualquiera puede escuchar, cualquiera puede ponerse en línea para decir algo. Entonces Mark nos dice, esa podría ser una de las formas y nos vuelve a llamar el tema de del AI Act de la Unión Europea y dice, esto lo hicieron solo los que gobiernan, no escucharon a sus ciudadanos. ¿Por qué no? O sea, en principio podrían haber abierto ciertas discusiones públicas, podrían, ¿no? Para decir que podrían haber abierto un Twitch, ¿no? Un Twitch y streamearlo. Pero al final del día es Bueno, abrir las puertas
a que cualquier persona, otra vez, distinción, cualquier persona, por humano o por ciudadano, pero bueno, vamos con ciudadano ahora porque es lo que nos dice Mark, que cualquier ciudadano europeo, en teoría, podría haber entrado a participar de la discusión, a charlar con expertos y políticos, eh, y tener al menos voz eh, sobre, ponerle el AI Act. Que creo que lo de ciudadano no es inocente, eh, porque ser ciudadano representa estar interpelado por el ámbito público y estar compuesto también por un componente de virtud cívica, es decir, que hay que ir al espacio público y hay que debatir y hay que deliberar y etcétera. Está bueno el planteo, yo lo veo en clave arendtiana, es decir, porque Hannah Arendt, en qué es la política o la condición humana, que son como sus magnum opus, lo que hace es, trata de sacarle la mentira metafísica que se esconde en la política desde Platón, es decir, que en la política no hay un rey filósofo que tiene acceso al episteme, solamente él, y solamente él la ve, y solamente él puede decidir, como lo fue quizás el Führer, que quiere decir el que observa, el que ve, Ah, mira. el que ve más allá, porque no deja de ser un sesgo platónico que se arrastró durante toda la historia hasta la caída de los totalitarismos, donde gente como Habermas o Arendt empiezan a decir, no, che, justamente, o Karl Popper, hay que deliberar porque es necesario. Entonces, me encanta ese planteo, que volvamos al ágora, volvamos a debatir, creemos la verdad en conjunto, como ciudadanos, en pie de igualdad. Pero por otro lado, es cierto que hoy el mundo está compuesto por no sé cuántos miles de millones de habitantes. Entonces, es un gran planteo, obvio, pero no sé si es practicable. Es naif pensar también que es practicable. Pero no descarto las plataformas de streaming como opciones que podrían beneficiar que por lo menos una gran parte de la sociedad esté observando qué están haciendo sus representantes en tiempo real y que se pueda Un poco hacer más de en esas transparencia. plataformas por sí o por no, o abrir espacios de debate digitales que se circunscriban a esos debates parlamentarios que se dan en cualquier tipo de nación republicana o en ámbitos como Naciones Unidas o la Unión Europea. Eso es muy interesante. Sí, sí. Bien, y eso permitiría al menos cierta transparencia. No necesariamente estaría dando voto o voz, pero al menos podrían participar en escuchar las discusiones. Ahora, para poder, mira, déjame jugar otra vez de abogado del diablo. Para sacar esa idea del Philosopher King, me parece que, o sea, hay un problema ahí de que presupone que el no Philosopher King tiene la educación, el conocimiento, los skills eh, para poder argumentar, para poder entender de qué se está hablando, para que su voz y su voto estén, la palabra no es justificado, pero estén al menos bien informados. Y ese, bueno, ese es el gran problema de las democracias hoy. Es un poco como, también otro autor que analiza mucho eso es Norberto Bobbio, discute esto de la democracia ideal y la de facto, lo que hay, lo que es. Y él, por ejemplo, en uno de sus libros, que creo que es Hacia el futuro de la democracia, dice algo como que por lo menos la democracia es un sistema que hoy, analizando otros sistemas políticos, otras formas de sistema, dice que por lo menos es un sistema que le deja al individuo, al ciudadano, la responsabilidad de decidir a través del voto sobre su futuro. Es un argumento que le da autonomía al proyecto de vida individual del ciudadano, en cierto punto. Y que bueno, y que si ese gobierno no funciona, en 4 años o 6 años o 5 años, lo que dure el mandato, se puede volver a reiniciar. Obvio que estamos hablando también del plano de las ideas, porque no es ideal tampoco la realidad. Pero yo creo que eh, es un poco, moralmente hablando, ¿no? Es un poco más justificado que el pensar que hay personas con cierto tipo de alma, sea de oro, de bronce o de plata, que tienen que dedicarse a ciertas cosas y ciertas personas que no.
porque no deja de ser un pensamiento elitista. Total. Entonces, quizás para poder... Yo otra vez sigo jugando de abogado del diablo. No es que hayan almas de oro, de bronce, de plata, así como decían los ancient, los griegos, pero sino que, bueno, ciertas personas tienen educación que los llevó a desarrollar conocimiento y skills para poder participar en estas discusiones y poder eh, decir algo que realmente esté justificado o bien informado, perdón, esa sería una palabra un poquito mejor. Entonces quizás una solución, como nos dice Mark, para poder ejercer esta virtud cívica, necesitamos una educación cívica. Y Mark nos vuelve a decir que esta educación cívica debería incluir, bueno, primero que nada es dentro y para la democracia, con el fin de promover el florecimiento, que nos dice Mark que si no podemos definir el common good, al menos podemos decir que el florecimiento es parte del common good. Me gusta, es como... bueno, y que debería incluir el entrenamiento de skills críticos y deliberativos, pero no solo eso, sino que también tendría que tener, además de ayudarnos a tener conocimiento de la democracia, etcétera, etcétera, tendría que incluir conocimientos tecnológicos. Quizás es algo que antes no se argumentaba tanto, la verdad no sé, vos quizás sabes, seguramente sabes mejor que yo, pero dice que el conocimiento tecnológico eventualmente te lleva a un mejor entendimiento de lo ético y lo político. Yo, la verdad que con filosofía de la ciencia o historia de la filosofía de la ciencia, no estoy muy al día, pero sí puedo decir que es interesante lo que plantea Mark en el paper, porque no deja de volver a las raíces de la ciencia en sí, de la tecnología. Es decir, entender a la tecnología como algo que nos hace la existencia más fácil, nos ayuda. Es el buen uso de estas herramientas. Por ahí lo que creo que la educación cívica es fundamental, sí, en una república, que también puede ser doctrinaria, porque eso es algo que se ve en los totalitarismos y en el filofascismo. Es decir, cómo el Estado o cómo los ministros de educación de ese tipo de gobiernos se encargaban de administrar ciertas ideas en el ciudadano de a pie, para que el ciudadano de a pie siempre siga replicando esas mismas ideas o siga pensando el mundo desde esa cosmovisión. Fuera de eso, pensando que la educación es benévola para todos, yo diría que además lo que plantea Mark es interesante porque significa un acercamiento de los expertos con el ciudadano de a pie. Es decir, que en el ágora esté el experto en inteligencia artificial, el ingeniero diseñador de arquitectura e inteligencia artificial, los filósofos expertos en ética y moral de la IA, en conjunto y deliberando con los ciudadanos de a pie, que tienen otras dedicaciones en su vida privada. ¿Pero por qué? Porque en el republicanismo, cuando uno está en el espacio público, uno está en pie de igualdad con los demás. Claro, Es decir, Juan, por ejemplo, en su vida privada puede estar haciendo su PhD en filosofía. Yo estoy estudiando, como mi vecino fulano puede tener un negocio y como mi otra vecina quizás puede tener, no lo sé, una pyme o una mediana o pequeña empresa. Pero ahora, cuando vamos a debatir cosas comunes a todos somos iguales. No importa a qué nos dedicamos en materia privada o económica. Y eso ya se desmiente con los errores quizás de Marx o con la crítica que Marx hace a la Revolución Francesa al decir que no fue una verdadera revolución porque no cambió el ordenamiento económico. claro, Porque, en mi humilde opinión, ¿qué hace Marx? Marx confunde la libertad política con la libertad económica, o mejor dicho, la igualdad política con la igualdad económica. Para él quiere como hacer una fusión de igualdades entre lo económico y lo político. Es decir, desmantelar a estas clases que tienen el control de los medios de producción y abolir totalmente el Estado. ¿Qué pasa con eso? Que en realidad la tradición republicana va a decir que no, mucho no importa tu nivel socioeconómico privado.
En sino relación a tu nivel político. lo que importa es que vos estés educado en la virtud cívica. Entonces, cuando nos juntamos a deliberar en el espacio público, que Hannah Arendt lo va a denominar como primero la isonomía, es decir, que todos somos ciudadanos, primero, y segundo la isegoría, que todos podemos deliberar, que cuando entremos en ese espacio, compartamos el mismo conocimiento, tengamos las mismas preocupaciones y apuntemos hacia el mismo fin, independientemente de quiénes seamos en nuestra vida privada. Entonces, una vez que se termina de deliberar en ese ámbito público, disuelve eso y la vida sigue con sus otros aspectos. El énfasis está en qué pasa en el espacio público. Eso es el kit de la cuestión. Lo que me parece que quizás hay un counter argument ahí, que podría decir, vos estás como tenés el requerimiento de que cuando vamos a deliberar tengamos el mismo conocimiento, empujemos para el mismo lado. Y es posible quizás argumentar que estar en una categoría social o económica diferente tiene efectos en tu educación y en tus intereses. Y por eso después cuando vamos a deliberar juntos, estemos a la par en la voz que tenemos para participar de la discusión. Los conocimientos van a ser diferentes y nuestros intereses también van a ser diferentes. Bueno, yo creo que hay un autor que intenta solucionar ese tema de la tradición republicanista o esta vuelta al ágora que se plantea post-totalitarismo del siglo XX, que es Karl Popper. Él tiene un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, que básicamente él distingue dos tipos de sociedades: las sociedades tribales, donde no hay debate, manda uno, hay un rey filósofo que ve, tiene acceso al episteme y dirige al pueblo. Y después hay sociedades abiertas, que en esas sociedades se dan debates, de nuevo, en el ámbito público y demás. Pero lo que él plantea que es muy interesante es que él dice, quizás podemos tener distintos intereses o tenemos el derecho a contrariarnos, a tener distintas opiniones cuando estemos deliberando, porque si no, no sería deliberación, si todos pensáramos lo mismo, exactamente lo mismo. Pero él dice, como también lo dice Habermas quizás en la teoría de la acción comunicativa, lo que va a prevalecer en ese debate va a ser el discurso que más se acerque a la verdad, o que por lo menos le parezca verdad a todos los que estamos ahí. Entonces, más allá de nuestras diferencias, intereses individuales, personales, luchas por el poder, lo que sea que se desate en el ámbito público, en esta visión republicana lo que ganaría sería la verdad discursiva, más racional para todos los que están ahí en ese momento, más lógica. Y esto aplicaría porque hay cuestiones en las que el ser humano, yo creo que nos ponemos de acuerdo independientemente de nuestro background de conocimiento. Por Es decir, ejemplo, y yo creo que hay ciertas cosas que están mal o están bien desde el vamos. como algo que está mal, hacer Fernet con Pepsi. Bueno, pero es una regla social. En Argentina, si uno hace un Fernet con Pepsi, vivas en Buenos Aires, vivas en Córdoba, vivas en Santa Fe, vivas en Nordelta, vivas en Cava, vivas en Caballito, vivas en el Gran Buenos Aires, lo que sea. Si uno está haciendo eso, no importa su contexto socioeconómico, todos te van a decir, che, sos un boludo, estás desperdiciando el Fernet porque lo estás mezclando con algo que no va. Y eso es independiente porque es algo cultural, que es algo que compartimos todos. Es independiente a nuestra formación académica o profesional. Y eso, vamos a plantear el asunto, así lo hacemos bien dinámico. Estábamos sentados nosotros dos y otros amigos en un quincho, y alguien está haciendo un asado. Y él nos pregunta, che, ¿está bien? ¿Lo saco? Y todos nos damos cuenta que le falta un montón a ese asado. Está rojo, o sea, está caminando la vaca todavía. Y ahí en joda, pero empezamos a deliberar. No, che, boludo, mínimo 20 minutos. Y otro se va a parar y va a decir, no, 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 para mí, como está el fuego, en 10 minutos, eso está. Si lo hacemos más, se va a pasar. Capaz que te levantás vos y decís, no, bueno, pero capaz que 15 minutos, porque así ni se pasa ni queda crudo. Y yo me levanto y digo, yo creo que Juan tiene razón, para mí 15 minutos está bien, lo que sea.
Y ahí todo el grupo dice, bueno, sí, vamos con lo que dijo Juan, 15 minutos y ya está, dejar la asado ahí. Bueno, ahí se deliberó, se llegó a un acuerdo, algo que parece común, racional para todos, y se solucionó ese problema. Y capaz que el asado en 15 minutos termina y queda perfecto, o en 15 minutos termina y queda horrible, pero no importa, porque cuando nosotros deliberamos nos pareció que eso era la verdad. Bien, uy, me das un segue divino para ponerle un monio a este tema. Porque ahí, como vos decís, independientemente de si lleguemos a que en 15 minutos está a punto ideal, nos dice que lo que importa es la participación. Hace énfasis en el pluralismo, en el pluralismo. Em, y nos dice, por ejemplo, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el asador decidiera por sí mismo em, y sin darnos voz y voto? Y nos dice Mark que en ese caso continuaríamos en esta producción de una élite pequeña, tecnocrática, que gobierna una masa de ciudadanos frustrados, enojados, están en su derecho de quejarse de que no son escuchados. Y Mark nos empuja un poquito más y dice, pero fallan en ver y decir por qué ellos también tendrían que contribuir al bien común. No solamente es el poder decir, no, bueno, el asado tiene que estar en 15 minutos, pero sino saber que uno tiene la voz para decir por qué le parece que a uno que le falta 15 minutos. Y eso otra vez presupone que uno tiene la educación necesaria para saber que su voz vale, y de que debe ser escuchado. Y no solo eso, también creer que uno tiene el conocimiento necesario para poder exponerse de esa forma a un debate con expertos eh, y decir algo que tenga valor, que no vamos a salir a hablar boludeces. Yo creo también ahí lo que sucedería en ese caso es que el asador que decide no comunicar el problema con la mesa, cae en la trampa de no generar diálogo. Claro, Y diálogo, etimológicamente, es inter y logos. Y logos puede ser interpretado como palabra o como razón, principio ordenador. Entonces, si bien hay un cierto problema, que la mesa no se dio cuenta de que el asado no está yendo bien, también hay un problema, y es peor, moralmente es peor, del asador que sabe que no está haciendo bien el asado, o que por lo menos que le falta, y no quiere demostrar que no sabe, no quiere demostrar que no tiene la episteme necesaria para hacer bien el asado por sí solo, y decide no recurrir al diálogo, porque recurrir al diálogo por parte de quien tiene el conocimiento, en este caso el cocinero del asado, recurrir al diálogo significa valorar al de la mesa o a la mesa en general como conjunto de personas que también tienen conocimiento de lo mismo para juzgar si el asado se está haciendo bien o mal. Entonces, si bien el problema está en la mesa que no se dio cuenta, pero el problema peor está en el asador que se quiere hacer el boludo y no va a decir, che, me parece, no sé, le falta, ¿qué opinan ustedes? Porque eso significa caer en una cuestión egocéntrica y de no deliberación, no aceptar que quizás no tengo todo el conocimiento y estaría bueno discutirlo con los comensales. divino. Me parece que cerramos Eso, ahí. sí, 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 fue estuvo bueno ese ejemplo, me gustó. Estuvo bueno, estuvo bueno. Entonces, bueno, gracias. Gracias por estar. Tengo muchas ganas de hacer de hacer el siguiente. Y nada, a ver, recapitulemos súper rápido. Hoy dijimos vamos a reír, pero recapitulemos súper rápido. Mark nos invita a pensar eh, la gobernanza de la IA no como un tema local, nacional, sino global. Nos dice que eso requiere poder construir una dimensión del ciudadano y construirla y promoverla con educación para poder
entender el bien común como el resultado de un proceso creativo, comunicativo, donde los ciudadanos no solamente son escuchados, pero también respetados como potenciales contribuyentes activos al bien común. Otra vez mediante esta participación en deliberación democrática. Pero no solo eso, sino también mediante el uso y desarrollo de IA en sus vidas. Y otra vez, ¿no? Mark nos invita a volvernos no hackers, usa la palabra de comunidad de hackers, pero no de una forma negativa. En el sentido de poder jugar, tocar, cambiar, modificar, conociendo que la tecnología no es apolítica. Y eso nos da una justificación para, para aprender sobre estas tecnologías y para demandar un poco más de los gobiernos y para demandar un poco más sobre estas compañías que dicen que van a ayudarnos a todos, nos van a beneficiar. Sam Altman dice, la IA va a ayudar especialmente a los pobres, pero no dice nada sobre cómo eso se aplica o cómo va a estar el beneficio. Tira ahí el buzzword. Entonces, es quizás un call to action o una invitación a levantarse. Sin dudas. Yo creo que además que se debata esto demuestra que la filosofía sigue vigente, que no es un saber inútil, al contrario, que no está desligado de la tecnología, al contrario, y que tampoco está desligado de los temas del día a día, al contrario. Entonces, que se den estas problemáticas también demuestra que las ciencias sociales y sobre todo en este caso la filosofía y la ciencia política tienen vigencia y van a seguir teniendo aún más vigencia que antes porque hay que resolver y como vos dijiste hoy también en el episodio, esto es algo que avanza muy rápido, casi que no se puede controlar, hay que aceptar esa contingencia de que es algo que casi no se puede controlar, pero no por eso dejar de proponer soluciones como lo hizo Mark en estos papers, que bueno, que creo que hay que seguir sin duda, seguir este debate y verlo desde diferentes ópticas que nos pueden echar un poco de luz sobre cómo se puede mejorar el estado del arte y el estado del mundo actual. 100%. Nos vemos en el próximo entonces. Nos vemos en el próximo.